Ven, sígueme, una charla entre amigos, el podcast donde exploramos el amor de Jesucristo y su impacto en nuestras vidas. Bienvenidos. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Ven, sígueme, una charla entre amigos. Yo soy Adriana y el día de hoy voy a estar solita, como podrán ver. Mi amiga Reina no está aquí conmigo, esta semana no va a poder estar, pero la siguiente va a regresar y espero que me puedan acompañar con sus comentarios para que podamos construir esto juntos y por supuesto podamos edificarnos mutuamente. Y vamos a ir en esta semana con Primera de Corintios, seguimos en Primera de Corintios y vamos a leer 14 y 16 o vamos a estudiar del 14 al 16 y yo no sé si se acuerdan de esta parte, de esta frase, no lo voy a decir quizás exacta, pero es algo parecido, que es, no es mejor maestro el que sabe más, sino el que mejor enseña. Esta idea de tener un maestro que sabe muchísimo, ¿no? que es muy docto y que tiene demasiada información y que llega enfrente de sus maestros, de sus alumnos, a querer enseñar y empieza con una palabrería, ¿no? Empieza a decir todos los términos que sabe, empieza a hablar de todas estas maneras que el alumno se queda con cara de yo no tengo idea de qué me está hablando. A comparación de un maestro que sabe la misma cantidad de cosas y que cambia su vocabulario y utiliza un vocabulario que va a ayudar a edificar o que va a ayudar a que sus alumnos aprendan, ¿cierto? Es muy diferente un escenario y el otro y a cualquiera de nosotros nos gustaría estar mucho más con el maestro que a lo mejor ya hasta sabe un poco menos, pero lo que me enseña realmente yo lo voy a aprender. Y esto es justamente lo que Pablo quiere enseñar en el capítulo 14, porque está hablando de los dones, está hablando del don de lenguas, del don de profecía, de qué dones tenemos que ir a buscar. Y dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a nosotros que 10,000 palabras en lenguas. Quiero que pensemos solo por un instante en un grupo de personas, todas hablando en una lengua diferente, nadie entendiendo qué es lo que está diciendo el otro. Y en esta situación, por más que estén hablando la lengua de ángeles, por más que todos estén hablando un idioma que jamás conocían, no se está edificando el uno al otro. El día de hoy que estaba en la iglesia, llegó un amigo de la iglesia, como conocemos a quienes están conociendo a la iglesia, ¿cierto? Que vienen, que es la primera vez que vienen a la iglesia, que están investigando la iglesia. Bien. Uno de los comentarios que hizo al final, porque al final me acerqué a él, le dije, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pensaste? Me dijo, la verdad me gustó mucho y lo que me gusta es que puedo expresar mis ideas. Es un joven que incluso pasó a dar su testimonio, testificó de lo que él sabía, de lo que le gustaba, de su forma de conocer a Dios y fue muy bonito. Y justamente al final me dijo, me gustó mucho que puedo compartir y que todos pudimos participar y que todos somos diferentes y podemos platicar. Le dije, claro, porque así nos edificamos los unos a los otros. Y creo que esto vino perfectamente hoy para hacerme comprender mucho más de lo que leí en 1 Corintios 14 con lo que Pablo nos dice. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie la entiende, porque por el Espíritu habla misterios. Nuevamente, ¿quién nos está diciendo? ¿No? Primero nos dice, yo prefiero hablar 5 palabras, pero que podamos edificarnos, que ustedes me entiendan hablar 1000 palabras y que nadie me entienda y que nadie se edifique. Y luego nos dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, está hablando y se está conectando con el Espíritu. Y por supuesto que aquella persona que tenga este don de lenguas, va a ser edificado. ¿Por qué? Porque está obteniendo un don de Dios y entonces va a poderse sentir mejor. Pero recordemos cada una de las cosas que hemos ido aprendiendo aquí con las cartas de Pablo a Corintios es irnos edificando unos a otros, el ser uno, el poder ayudarnos en la carrera, el que si alguien se queda atrás poder ir y decirle ven, te ayudo a levantarte. Todo esto se logra a través de la edificación y el de poder compartir nuestros testimonios, el poder compartir lo que aprendemos. Y este ejercicio que estamos haciendo justamente el día de hoy en este podcast es también esta parte de edificación y de comprender. ¿Y qué es lo que entonces tenemos que hacer en su lugar? Si no hablamos si no tenemos el don de lengua, ¿qué es lo que tenemos que hacer en su lugar? Vamos a leer el versículo 1 que dice, seguid la caridad y procurad
los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Quiero que pongamos énfasis en la primera parte de este versículo, seguid la caridad. Y ahí me voy a detener un segundo. Esto es algo que hemos estado hablando a través de los episodios, de varios episodios, y la semana pasada hablamos muchísimo acerca de la caridad. Creo que se menciona tanto no solo porque es el amor puro de Cristo y es a lo que aspiramos tener, este don es el más grande, el que al menos yo aspiro tener, y que si lo tenemos como nuestro estandarte, lo que nos guía, nos va a permitir dar espacio a la profecía, ¿ok? El que podamos poner en primer lugar la caridad, porque aquí dice seguid la caridad, pero sobre todo que profeticéis, ¿no? Dice procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Cuando yo estoy buscando de los dones, porque tenemos que solicitar y pedir estos dones, ¿verdad? ¿Qué voy a pedir? Y sabemos que tenemos que pedir algo que no sea egoísta, tenemos que pedir algo que no alimente nuestro ego o que no alimente, que solamente nos edifique a nosotros, sino lo que tenemos que pedir es algo que pueda edificar a otros, que nos ayude a nosotros, porque al edificar a otros siempre nos edificamos nosotros mismos también. Y la manera creo que más fácil de poder pedir lo que es correcto y jamás equivocarnos es siempre liderar con la caridad. Quizás alguno de nosotros, bueno, yo lo voy a decir porque en algún momento me ha pasado, no justamente con los dones espirituales, pero en general con mi deseo de solicitarle algo al Señor, a veces digo, no quiero pedir lo que es incorrecto. Sí, no quiero que me diga, estás pidiendo demasiado, eso es demasiado orgulloso, o estás, ¿saben? No me quiero equivocar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. A mí sí, yo he tenido este sentimiento de, ¿estaré pidiendo lo que es incorrecto? No quiero. Perdóname, Padre, si estoy pidiendo lo que es incorrecto. Y a algunos de ustedes podrá pasarles por la cabeza, quizás, no me quiero equivocar en pedir un don que sea egoísta, y por lo tanto no voy a pedir ningún don. Voy a recibir lo que el Señor me quiera dar. Lo cual es una actitud, por supuesto, de humildad, de querer abrir los brazos solamente a lo que el Padre nos quiera dar. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta también lo que se nos dijo, lo que nos dijo Jesucristo en la parábola de los talentos. Tenemos que buscar esos talentos y la forma de buscarlos no es yo solito, solamente con mi inteligencia, haciendo, sí, por supuesto es parte, pero en los dones espirituales tenemos que buscarlos con Dios. Tenemos que pedírselos a Dios. Queremos pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude a encontrar cuáles son esos dones que nosotros tenemos y qué podemos hacer para ayudar en su obra a través de estos dones que poseemos. Así que creo que simplemente, si como lo dije hace un momento, si vamos con la caridad de frente, si vamos con este amor puro, vamos a poder pedir de la manera adecuada y no habrá posibilidad de estar pidiendo algo que es incorrecto si lo hacemos por las razones correctas, porque la caridad es algo que tenemos frente a nosotros. Y así también vosotros, puesto que anheláis dones espirituales, procurad que abunden en vosotros para la edificación de la iglesia. Pablo nos dice esto, él también nos invita, pídanlos, anhelen tener estos dones espirituales. El Padre tiene deseo de darnos estos dones espirituales. Él quiere que sintamos cómo podemos ser edificados a través de estos dones espirituales y al mismo tiempo poder ayudar a otros también a edificarse y con esto edificar el reino de Dios. Todo está puesto ahí para su gloria, para su reino, para que podamos edificarlo. Y bueno, yo quiero tener este anhelo, como dice aquí, en donde nos dice, puesto que anheláis dones espirituales, procurad que abunden entre vosotros. Y no, tampoco quiere decir que una sola persona va a tener todos los dones. Por eso somos tantos, por eso nos llama que somos uno en el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene una parte importante que cumplir. Todos tenemos una parte. Y bueno, ahora, de acuerdo a lo que dice de Pablo, ¿cómo podemos edificar a la iglesia? Si estamos hablando de edificarnos a nosotros, edificar a los otros y edificar a la iglesia, como nos dice en este versículo, cuando nos dice que anhelemos los dones espirituales para la edificación de la iglesia, ¿cómo es que podemos edificar la iglesia? Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza
edifica a la iglesia. Entonces lo que yo quiero hacer es tomar esta invitación de Pablo y de buscar estos dones para poder exhortar y consolar. ¿Y cuál es este don del que habla? La profecía. A ver, yo quiero parar aquí un momento y decir lo que yo siempre pensé que era la profecía. En mi cabeza, cuando hablo de profetizar, ¿verdad? Que digo, yo voy a profetizar o alguien va a profetizar, estamos hablando de un acontecimiento futuro, cercano, lejano, que va a suceder, ¿verdad? Que ya está marcado, que Dios sabe que va a suceder, entonces lo hace saber a alguien y entonces ese alguien que es un profeta lo dice, ¿no? Las profecías que encontramos en las Escrituras. Tengo unos amigos que son de otra iglesia y ellos cada vez que van a la iglesia y me platican de lo que ellos viven y de sus experiencias, me dicen, fíjate que unos hermanos fueron y recibieron profecía y yo voy, ¿y por qué no vienes para que recibas profecía? Y me invitan ellos para que yo reciba profecía. Tengo que aceptar que cuando ellos me decían esto, en ese momento yo decía, pero ¿quién me va a profetizar? ¿De quién voy a recibir profecía? ¿Es un profeta el que me va a decir? Y ahora estudiando todo esto, tengo un entendimiento muy diferente de lo que Pablo quiere decir con profetizar y lo que Dios quiere que nosotros entendamos por el don de profetizar. Y por eso es que vamos a leer vamos a buscar qué es lo que es la profecía. En Apocalipsis 19:10 dice, entonces yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Testificar de Jesús. Testificar de Jesús es el espíritu de profecía. Es lo que nos va a permitir acercarnos más a Él. Porque cuando tenemos un testimonio de Jesucristo, de que Él es nuestro Salvador, de que Él está ahí con los brazos abiertos esperándonos para que nosotros vayamos hacia Él y hacia el Padre, entonces tenemos una disposición mayor a seguir sus pasos. Y esto también nos puede ayudar a otros a que también quieran acercarse si profetizamos, si testificamos de Jesucristo. Y vamos a leer lo que dice también en la guía de las Escrituras, de qué es profecía. Una profecía consta de palabras o escritos divinamente inspirados, los cuales se reciben mediante la revelación del Espíritu Santo. El testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Con esto, yo entiendo que todos podemos profetizar. Todos deberíamos querer profetizar. Todos aquellos que tenemos un testimonio de Jesucristo, deberíamos querer profetizar porque queremos compartir su testimonio. Queremos poder profetizar a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestra familia extendida, a aquellas personas que nos rodean. Esto me parece maravilloso. Es una cadena, de estas cadenas de favores que podemos hacer. Una cadena de favor de yo obtengo un testimonio, anhelo tener el don de profecía, profetizo con él, testifico de Jesucristo, otra persona recibe revelación, recibe el testimonio de Jesucristo y desea tener ese mismo don y entonces continúa esta cadena. Qué maravillosa invitación de Pablo de profetizar, de querer tener el don de profecía. Y la siguiente escritura siempre me hacía pensar de, wow, imagínate cómo sería si esto sucede. Imagínate que en ese momento mirar esos milagros que se van a dar. Y ahí les voy a leer este versículo, el 28. Y acontecerá que después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Yo pensando que todos iban a empezar a hablar maravillas, que
que a lo mejor en la calle todos no iban a hacer visiones y en la iglesia esta era como una idea que a lo mejor iba a pasar después cuando volví a leer, cuando empecé a comprender qué es el don de profecía. ¿Profetizarán vuestros hijos? ¿Acaso no nos han enseñado a nuestros hijos? ¿Acaso no vemos a los misioneros, a estos jóvenes saliendo a profetizar, a hablar sobre el evangelio, a testificar fuerte sobre su amor por Jesucristo? ¿Acaso no vemos cuántas personas amamos a Dios y queremos que que su voz retumbe, que su amor salga por todos lados en el mundo y que más gente pueda sentir su amor? Yo quisiera a veces tener, como dicen las Escrituras, esta voz de trompeta para poder decir, crean, van a tener una vida más feliz, van a poder experimentar un amor que jamás han sentido. Solo crean. Y creo que esto que estoy aprendiendo aquí con Pablo me hace reflexionar mucho sobre cómo deseo pedir esos dones, qué es lo que deseo hacer con esos dones. Siempre para poder edificar a otros y poder ser más felices. Para llegar juntos a esa carrera que es la vida eterna, ganar esa carrera que es la vida eterna, en la que no hay un solo ganador, como ya lo dijimos. Todos podemos ser ganadores de esa carrera, y lo vamos a lograr si cada uno de nosotros tenemos el deseo de pedir estos dones con caridad, con el deseo de servir a Dios, con el deseo de ser herramientas en sus manos para poder hacer grandes milagros, grandes cosas, para profetizar en grande, para amarnos más. Y si esto les es de utilidad, por favor compartan. Y coméntenos también, ayúdenos a que esto pueda seguir creciendo, que podamos ser muchos más amigos platicando aquí entre nosotros y edificándonos los unos a los otros. Nos vemos en el próximo episodio y vayamos acercándonos a Cristo un paso a la vez. No te pierdas ni un solo episodio. Suscríbete y encuéntranos en Spotify, YouTube, Instagram y Facebook.